Evangelio según San Juan, capítulo 8, estamos meditando ahí. Que Dios nos ayude. No nos hemos detenido en muchas de las fuertes doctrinas, pero trataremos de avanzar para tener un panorama de la Escritura. Bien, estamos meditando en Juan y por un momento quisiera que pensáramos en ciertas circunstancias dolorosas que les corresponden, no a todos, pero a ciertos hombres. Y imagínense a un hombre que va en su carro y se accidenta. Bien, y él está muy preocupado no tanto por él, sino por su familia que va con él en el carro. Y su hijo ha sufrido una lesión de columna y ha quedado paralizado de sus piernas. Y a este padre ahora le toca enfrentar el hecho de que estrelló el carro y que tiene que decirle a su hijo: hijo, ya no vas a volver a caminar. Tiene que enfrentarlo con una verdad. Y la verdad es la que puede liberar a este muchacho, aún en su circunstancia o no. Porque si le llenamos de falsas expectativas, si este padre se acercara para decirle a su hijo: no te preocupes, hijo, esto es pasajero. No te preocupes, vas a volver a caminar. Cuando ya hay un dictamen médico que dice que no lo va a volver a hacer. ¿Qué podrá hacer libre a este muchacho? Pues el texto lo dice, la verdad. Y la verdad lo podrá llevar a una silla de ruedas, pero desde la silla de ruedas podrá volver a retomar su vida, aunque no sea de la misma manera que él lo había planeado y lo había querido. Enfrentarnos con la verdad es una de las cosas que el Señor nos invita, y creo que quedamos por ahí, ¿verdad? En ese pasaje quedamos ahí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos realmente conocer la verdad. A algunos de nosotros nos fascina que nos endulcen el oído. Subí aquel día a hacer una visita donde unos hermanos y habían dos chiquitas en la puerta compartiendo ellas, y una le decía a la otra: juguemos a que yo era una princesa, era la más hermosa. Bueno, tú también eras princesa. Sí, dos chiquiticas jugando. Y por lo general entonces nosotros ahora, todos nuestros pequeñines, hay la princesa y el príncipe. Puede que sean más bien como para besarlos a ver si se transforman. Pero bien, la intención es que deben enfrentarnos con la verdad. Y a veces no nos enfrentamos con la verdad. De tal manera que yo conozco a muchos pequeñines de lo que estamos hablando, que alguien les dice feo y él, ¿qué pasa? Revienta a llorar. Ay, yo no soy feo, yo soy un príncipe, mi mamá me quiere, mi mamá me dice que soy bonito. Y llora. Pues en la iglesia cristiana ha pasado lo mismo. Nos han dicho a nosotros que somos absolutamente perfectos, que nosotros tenemos poder, que podemos mover la mano de Dios, que nosotros hacemos tantas cosas y que Dios tiene la obligación de hacer por nosotros todo lo que nosotros le pidamos. Entonces, hermanos, cuando nos enfrentan con lo contrario, que nosotros somos pecadores y que no hay ni siquiera uno que sea bueno, eso nos da duro. Cuando nos dicen que el Señor está dispuesto por su propia gloria y por su propia honra y que nos salvó por amor del mismo, entonces, hermanos, nosotros nos sentimos como estrechos y comenzamos a decir: bueno, ¿qué hacemos sobre este universo? Y como que viene una crisis existencial en nosotros. ¿Qué hacemos aquí? Precisamente, hermanos, tenemos que enfrentarnos con la verdad. Y el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hermanos, ¿tendremos aflicción? Respóndame, por favor. ¿Tendremos aflicción? ¿Pasaremos por enfermedades? ¿Tendremos crisis económicas? Bueno, entonces me alegra mucho, porque ya ustedes conocen la verdad. Y cuando venga la crisis económica, ¿qué vamos a estar? Firmes. Y cuando estemos enfermos, tranquilos. Y cuando haya necesidades económicas, esperaremos en Dios. ¿De acuerdo? ¿Y nos vamos a morir? Bueno, entonces nos vamos a morir. Pero para nosotros el morir es ganancia. Amén. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la verdad de la claridad del Evangelio. Y espero que eso nos ayude a nosotros, porque no nos vamos a mover fácilmente. Y no nos vamos a mover fácilmente, o no nos vamos a mover, porque somos como el monte de Sión, que no se mueve, porque el Señor nos sostiene. Tampoco es nuestra fuerza, pero el Señor nos sostiene. Hermanos, iremos a la gloria. Llegaremos al final. Estaremos con Él por la eternidad.
Y esa verdad nos va a hacer libres. Aun cuando nos toque, hablábamos anoche con la hermana Yolanda, aun cuando nos toque como a la iglesia de Apocalipsis, la promesa a una de las iglesias de Apocalipsis fue la siguiente: el que venciere hasta la muerte, yo le daré la corona de vida. Parece una contradicción, ¿verdad? Había que entregar la vida física para obtener la eternidad. Vamos, verso 33. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús respondió y dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo a esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Voy a dejar hasta ahí, no creo que alcancemos todo eso, pero vamos a avanzar lo más que podamos. Bien, recuerden que la Biblia está organizada como por segmentos. Nos la dividieron en versículos y en capítulos, pero a veces esos versículos y capítulos nos hacen perder el hilo de todo el contexto. Entonces podemos decir que como una parte que arranca en el capítulo 8, está el verso 31 donde dice: entonces los judíos que habían creído en él escucharon ciertas palabras de Jesús. Ya digamos que no estaba hablando con toda la masa, con lo general de todo el pueblo que había criticado a Jesús, que no comprendía sus verdades, sino que en este momento estaba centrando su atención en aquellos que habían creído en él por las palabras que les había hablado. Este ya era un grupo, digamos que era un grupo un poco más selecto. No era la misma cantidad de gente, pero era un grupo más selecto, porque ellos sí habían atendido y habían dicho: bien, Jesús es el Cristo, más o menos. Y a ellos vienen las advertencias que son pertinentes desde el verso 31, del cual ya trabajamos hasta el 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A quién les estaba diciendo? Entonces, si volvemos al contexto, el Señor Jesús les estaba diciendo a aquellos que habían colocado su fe en él. La tarea de investigar la verdad y de profundizar en ella es del creyente, no es del inconverso. No le reclamemos al inconverso que él sepa la verdad. No le reclamemos al inconverso por qué hace esto o no hace aquello. A él hay que explicarle la verdad del evangelio, hay que colocarlo en el parámetro de la ira de Dios. Ya que estamos hablando del tema, traigámoslo a colación, que el hombre, a causa de tener un problema judicial con Dios, tiene que solucionarlo, y el único que puede remediarlo se llama Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Él debe ponerse en paz con Dios, ¿de acuerdo? Pero a aquellos que han sido alumbrados y que creen, nos compete, voy a incluirme con ustedes, conocer la verdad, porque la verdad nos guiará y nos llevará a la libertad, ¿de acuerdo? Y él quiere afirmar ciertas verdades en estas personas que han creído. ¿Y cuáles son las verdades que él quiere afirmar? Primero, que reconozcan algo de su linaje.
por si lo tenemos que poner en esa manera. Verso 33 que leímos, ellos le dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? ¿A qué atribuían ellos el hecho de la libertad o el hecho de poder creerse superior a los demás? Los judíos siempre creyeron ser superiores a los demás pueblos porque Dios los había elegido. Porque en medio de ellos se habían dado las promesas, la promulgación de la ley, se habían dado los pactos y los patriarcas pertenecían al pueblo judío. Y de hecho, el mismo Cristo, como dice el libro de Romanos, venía ¿de quién? De los judíos. Y entonces ellos se sentían con una superioridad. Decían, de Abraham somos. Porque Abraham fue, si puedo decirlo de alguna manera, el primer judío. Porque Dios llamó a Abraham y a partir de Abraham nace el pueblo judío. ¿De acuerdo? Bien. Luego, verso 34, le respondió, de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo es el que queda para siempre. Pero el Señor quiere volverlos a llevar al asunto, al centro del problema. El problema no era tanto la descendencia. Voy a dejar pendiente lo de la descendencia, un verso más adelante lo vamos a trabajar. La descendencia la dejamos pendiente, pero el problema central, ¿cuál era? El problema era el pecado. ¿Cuál sigue siendo el problema central del hombre? El problema central del hombre sigue siendo el pecado. No es otro. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No hay libertad. Y voy a introducirme un poquitín en esto. No lo hemos tocado mucho, pero hermanos, libre albedrío. ¿Cuántos tienen libre albedrío? Levanten su mano, los que tienen libre albedrío. Bueno, me alegro. Sí, lo hemos tocado. Sí lo hemos tocado. No tenemos libre albedrío. O servimos a Dios o al enemigo. No hay otra. Y por eso Jesús con seguridad puede decirle a esta gente, ustedes son hijos de su padre, ¿quién? Pero hoy a nosotros se nos ha compartido una doctrina que no es bíblica, sino que nació un poquito en la parte de la reforma, y en la contrarreforma tomó mucha fuerza para hablar ¿de qué? Del libre albedrío. Siempre la Biblia habló de una elección y habla de una elección soberana de parte de Dios. Y si hay una elección soberana de parte de Dios, no habla de un libre albedrío. Sin embargo, a nosotros se nos ha hecho el argumento de que nosotros tenemos libre albedrío para decidir y para mover y para hacer tal o cual cosa. Pero lo que dice la Escritura aquí es que si nosotros no somos del Señor y estamos en el pecado, ¿somos esclavos de qué? Del pecado, o sea, no hay libertad. Aquel hombre que dice, yo hago lo que me da la gana porque yo me emborracho cada sábado. ¿Qué está diciendo? Yo soy esclavo de la borrachera. Estoy diciendo eso. No estoy diciendo otra cosa. ¿Sí? A mí que nadie me venga a decir cómo tenemos que hacer tal o cual cosa. Porque nosotros tenemos libertad y yo hago lo que me da la gana. Piensa en el drogadicto que dice igual. Yo consumo drogas porque a mí me da la gana. Es mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. ¿Qué está haciendo? Mostrando de quién es hijo y mostrando la esclavitud a la que pertenece. Es esclavo. Pensamos nosotros tener libertad. Ahora, ¿quién es verdaderamente libre? Dice la Escritura que son verdaderamente libres aquellos a los que el Hijo libertare. Ellos son verdaderamente libres. Y si tenemos que volver a colocar este ejemplo porque creo que es el más sencillo y nos da claridad sobre todo la situación del albedrío, es el pez es libre en el agua, pero si al pez lo sacan del agua, el pez muere. O sea que el pez está limitado a un medio. Nosotros también estamos limitados a un medio. Y ese medio es la palabra, lo que el Señor ha colocado, son sus parámetros y cómo nosotros debemos funcionar. Esa es la libertad en la que Cristo verdaderamente nos puede hacer libres. ¿De acuerdo? Así que si el Hijo os libertare, verso 36, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente. Es una palabra favorita de Juan. Tanto la verdad como ese verdaderamente se usa mucho en los evangelios y también en las cartas del apóstol Juan. Él quería que la gente tuviese la certidumbre y la seguridad en quién estaba creyendo.
Y todo el tiempo que se toma el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, para afirmar: conozcan mi verdad, conozcan que yo soy Dios, conozcan que yo soy el Cristo, conozcan que yo soy el enviado, conozcan que yo di mi vida. Todo el tiempo está permaneciendo en ese punto el apóstol para que tú y yo tengamos una certeza: Él es Dios. No hay nadie más en quien podamos confiar. Que haya una plena seguridad en nosotros. Pero en ocasiones no pasa. De hecho, a esta gente que creía, más adelante el Señor les dice: ¿por qué no entienden mis palabras? ¿Por qué no las entienden? Bueno, no era que Jesús no supiera por qué no las entendían, sino porque quería ser irónico en una reflexión. Ay, es que usted no entiende. Usted es como cerradito, ¿no? Más o menos. No era tanto el ruego de decirle: ay, entiéndame, mire, voy a volverle a explicar. No. Sino de más bien del reclamo del Señor por el hecho de que no se comprendía la palabra, no se tenía claridad en cuanto a lo que el Señor estaba diciendo. Luego dice el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿De qué eran? Eran descendientes de Abraham, pero ¿eran hijos de Abraham? Tenemos que recordar que el apóstol Pablo en Romanos nos ayuda muchísimo porque dice: hay dos simientes. Y la Biblia dice: en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Entonces el Señor comienza a manifestar una división dentro del mismo pueblo. Y esta división se genera para que nosotros podamos entender mejor la elección. Dios eligió a Isaac, no a Ismael. Ismael era el hijo primogénito de Abraham, pero él no fue elegido. Fue elegido Isaac. Y luego el apóstol nos lleva también a que meditemos en eso de la elección diciendo: a Esaú aborrecí y a Jacob amé. No podemos decir que la elección se limite simple y llanamente al capítulo 9 del libro de Romanos. La elección está por toda la Biblia. Siempre Dios ha hecho. A la gente no le gusta eso. Pero si nosotros borráramos la elección, diríamos que Dios no es soberano. Diríamos que el hombre es soberano y puede gobernar. Y tendríamos que decir que entonces el hombre sí tiene libre albedrío y puede decidir si va al infierno o va al cielo. No es así. Hay una elección sublime del Señor. Y Él les dice: ustedes sí son descendientes de Abraham. Pero aunque son descendientes de Abraham, ustedes procuran matarme. Los está acusando de su pecado una vez más. ¿Qué había en el corazón de ellos? ¿Cuál es el problema del hombre de ayer, de hoy? ¿Y cuál será el problema del hombre mañana? Su pecado. Cuando Edgar leía ahora Apocalipsis capítulo 16, yo pensaba, mientras meditaba ahí escuchándolo leer, porque a veces uno aprende muchísimo escuchando solamente leer a otro, ¿cómo se experimenta el dolor para que usted mismo muerda su lengua tratando de distraer el dolor que sienta? ¿Alguno se ha mordido la lengua? Yo creo que todos nos hemos mordido la lengua en determinado momento cuando intentamos alimentarnos y movemos rápidamente el bocado de comida y nos queda la lengua ahí y eso es un dolor. Bien. Entonces se han mordido la lengua. Estas personas no se la mordieron incidentalmente, según la Escritura. Se la muerden a propósito y quieren experimentar tanto dolor en su lengua que les permita distraerse de los otros dolores. Y sin embargo se levantan con sus bocas para blasfemar al Dios del cielo por la plaga del granizo. Ese es el pecado del hombre, no es otra cosa. Y Edgar decía, uno pensaría que el hombre, viendo los juicios de Dios, corriera a los brazos de Dios y dijera: Dios, te necesito. Pero es todo lo contrario. Por eso el justo juicio de Dios seguirá siendo eso, justo. Es el justo juicio de Dios, porque al hombre no le agrada la santidad si Dios no lo alumbra para la santidad. El hombre es esclavo del pecado y lo practicará porque a él le fascina hacerlo. Es más, el apóstol nos da claridad en este punto al decir en el libro de Romanos que no solamente practica el pecado, sino que se complace
con los que lo practican. Lo hacen. Muy bien. Entonces, tenemos que ver que esa verdad nos va haciendo a nosotros libres. Nuestro mayor problema no es si tenemos o no finanzas. Nuestro mayor problema es si tenemos o no pecado. Ese es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema no es si vivimos en arriendo o tenemos una casa. Ese no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es si somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor. Ayer veía una parte de una película de presos y habían algunas cosas muy interesantes, pero solo voy a compartir una. Un hombre paga 50 años de prisión y el día que le dicen que tiene que irse libre, coge a uno de sus amigos con un puñal en la garganta y lo intenta matar. Y entonces se acerca alguien para decirle: es tu amigo, ¿cómo vas a matar a tu amigo? Dice: yo no lo quiero matar, ellos me están provocando a matarlo, ellos me están provocando a matarlo. Y entonces se acerca, le habla con paciencia y le dice: ¿por qué? Dice: no, es que le dieron la libertad y él ya no quiere irse. Y entonces sale el otro diciendo: él se no. Dilo tú porque no fui capaz. Bueno, ¿quién me ayuda aquí para que quede grabado? No fui capaz. Bien, bueno, ya, no lo digo más. Bien. Amanecí enredado de lengua. ¿Qué? Y entonces el otro le pregunta: ¿cómo así? Dice: sí, él ya no quiere. Mire, estas paredes al principio nos provocan tanto asedio, tanta repulsión, pero con el tiempo aprendimos a amarlas, aprendemos a quererlas, y es el medio en el que nos movemos. Y en este momento, este hombre que lleva 50 años va a salir de aquí y no tiene a nadie afuera, no tiene nada que le convenga. Él aquí es importante. Él ha pasado los últimos 50 años en esta prisión haciendo tareas donde él es importante porque él era el bibliotecario de la prisión. Él reparte sus libros y aquí él es valioso. Todos tienen que ver con él, pero cuando él salga ya, nadie tiene que ver con él. Eso es un esclavo. Por eso es que la gente, cuando nosotros les hablamos de su pecado y les decimos que tienen que dejar su pecado, inmediatamente, ya siendo institucionalizados, amén, entonces se oponen y dicen: no quiero, yo ya sé practicar esto, esta es mi libertad. Yo me siento bien. Cuando hablamos con doña Berta, ¿cierto, hermana Mercedes? Le decíamos: tienes que dejar el alcohol. Y ella decía: no puedo. Yo me siento enferma cuando yo quiero dejar el alcohol. Yo me siento enferma. Yo me siento esclava del alcohol. No quiero. Mire, además esto no es alcohol, nos mostraba la botellita. Esto no es alcohol, esto es agua. Y entonces yo le dije: bueno, ven, cambiémosle esa agua a doña Berta. Y doña Berta: no, déjemela aquí. Entonces echémosle más agua. Y a lo último nos permitió ahí con presión echarle un poquito de más agua a ese alcohol que tenía ahí. Y se lo probó y dice: esto ya no sabía nada, ¿cierto? ¡Esclava! Hermanos, necesitamos nosotros comprender que nuestro problema es el pecado y es a lo que tenemos que huirle. No al que seamos probados, no al que seamos ensayados como la plata, porque la Escritura dice que seremos ensayados como la plata para ser refinados y para ser más puros, y que el Señor logrará en nosotros hasta el día en que Él venga su imagen gloriosa. De tal manera, hermano, que acerquémonos al Señor, porque nosotros no solamente podemos decir que somos descendientes de Abraham. Ellos lo dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham. Jesús no lo negó. Les dijo: sí, ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, ustedes son de una descendencia, sí, pero no son de los elegidos. No son de los electos. Ustedes son un grupo aparte. Bastante fuerte el Señor, ¿verdad? El Señor no se anda con rodeos. Verso 38. Yo lo que he visto acerca del Padre y de vosotros... Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Dónde se manifestaba la diferencia de la descendencia y del realmente ser hechos hijos? ¿Dónde se manifestaba? Jesús decía: yo lo que he visto lo hablo acerca del Padre. Él les estaba hablando la verdad. Estaba dando a conocer al Padre.
Pero ¿qué hacían ellos? Dicen, y vosotros hacéis. No hablaban ya. Ellos hacían, ¿qué hacían? Lo que habían oído de su padre. Y ya sabemos quién es su padre, porque el Señor se los aclara. Más claro no se los podía decir. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ya se los digo claramente, ¿cierto? Entonces, para que pudieran comprender de qué les estaba hablando, de sus circunstancias. Y su circunstancia era el pecado. Y no querían abandonarlo. Y porque Jesús les hablaba la verdad, querían matarlo. Eso es más o menos lo que dice el pasaje. Como usted nos dice la verdad, entonces no nos interesa escuchar la verdad. Nosotros somos libres porque nos sentimos libres pecando. ¿Te sientes libre pecando? Sí, a veces la gente se siente libre pecando. Es que yo hago lo que me da la gana. Pero si fuera posible dejar de abandonar el pecado, y no podrían hacerlo. No podrían hacerlo. Solamente aquellos que en la gracia del Señor son acercados por el Espíritu Santo al Padre pueden hacerlo. Los demás no pueden. Siempre seguirán pecando. Nosotros tenemos ahora como creyentes libertad. O podemos pecar o podemos no pecar. Pero uno que es inconverso solamente puede pecar. Y vendrá el tiempo cuando seamos glorificados. Y como decía Edgar, ya no seremos una iglesia militante. Ahora seremos una iglesia triunfante. Y solamente podremos hacer el bien. Solamente podremos hacer el bien. Porque el Señor nos glorificará. Y tendremos la estructura del Señor Jesús, su cuerpo glorificado, porque seremos semejantes a Él. Uy, espectacular, ¿verdad? Pero en este momento los creyentes pueden o pecar o no pecar. Y en eso tienes que tener cuidado, porque eres responsable. No vas a perder tu salvación, seguro que no. Pero vas a sufrir los justos juicios del Señor. Porque hay consecuencias cuando se peca. Siempre, siempre habrán consecuencias. Pero el fruto nuestro se verá, porque el Señor nos sostiene y nos mantiene. Muy bien. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Otra vez, tercos, ¿no? Nuestro padre es Abraham. Sí, somos judíos. Pero si Jesús ya les había dicho que sí, su papá era Abraham, pero no habían sido elegidos. Jesús les dijo, si fueseis, ¿qué? Si fueseis hijos. Arriba les dice, ustedes son descendientes. Sí, son descendientes. Ismael lo fue. Ismael lo fue. Fue descendiente de Abraham. Y era el primogénito. Y a Abraham le pareció gravísimo cuando Sara se acerca y le dice a su esposo, siendo ella la culpable, hoy no voy a disculpar a Sara, o que ella era culpable, porque ella le dijo, ay, dame hijos, no puedes tener hijos, llégate a mi sierva. Y cuando la sierva tuvo su hijo, entonces fue menospreciada. ¿Desde quién fue la culpa? Y entonces esta misma mujer se acerca y le dice ahora a Abraham, quiero que por favor eches a la esclava y a su hijo. Ahora ya era su hijo porque ella ya tenía uno. Antes era mi hijo. Si ustedes ven toda la historia, Sara siempre dijo a Ismael, antes de que Isaac naciera, que era hijo de ella. Pero cuando Isaac nació, es el hijo de la esclava. Y se acerca a Abraham y dice, ahora la echas. Y dice la escritura, en esto voy, a Abraham le pareció gravísimo. No solamente grave, le pareció gravísimo. Por favor, ¿cómo voy a echar a mi hijo? Es mi primogénito, ¿cómo lo voy a sacar de la casa? Hasta que viene Dios y pone la pauta y le dice, mira, Abraham, no temas, tranquilo, eso ya estaba en mis planes, no te preocupes. La que se vaya, que yo te prometo que de Ismael haré una nación grande, tranquilo, déjala que sí. Pero era descendiente, no hijo. Porque la promesa fue recibida en Isaac. Y por eso el Señor Jesús les muestra eso y les dice, ustedes no son hijos. Si fueseis hijos, ustedes no son hijos, ustedes son descendientes, pero no son hijos. Entonces hoy, cuando uno le pregunta a alguien, ¿de quién eres hijo? Y todos dicen, de Dios. No. Ustedes son descendientes, porque Dios hizo la descendencia del hombre. Dios hizo, entonces nosotros lo ponemos en esta frase. Somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos, solamente los elegidos. Amén. ¿Vamos claro con eso?
Y eso es lo que el Señor quiere mostrar. Solamente los elegidos, el escogido, el que el Señor trae y le da vida cuando está muerto. Y ahora esa vida en Cristo es la que produce en nosotros frutos de alabanza, frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, vida nueva. Si no tienes eso, sea quien seas, puede ser hasta el predicador, porque la Escritura dice que en ese día del juicio se presentarán muchos y dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Simple y llanamente, la respuesta de Jesús es la que a mí me parece tan sabia. Es corta, pero es muy concisa. Nunca los conocí. Él no se puso a discutir, no se puso a decir cuántos milagros hiciste, a cuántos endemoniados liberaste, o cuándo fue eso que yo no me acuerdo. No, él simplemente dice: ustedes nunca fueron conocidos, ustedes nunca fueron electos, ustedes no fueron elegidos, ustedes murieron en sus pecados, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Justo? ¿Justo? Claro, no hay injusticia en él y tenemos que verlo. Y tal manera que el Señor les dice: ustedes son hijos. No, perdón, ustedes no son hijos. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ustedes tienen que mostrar lo que mostró Abraham, tienen que mostrar su fe. Recuerden que las obras de Abraham, o lo que se destaca de Abraham, precisamente es su fe depositada en Dios. Dios mismo lo había colocado, pero se ve manifiesta esa fe de Abraham para abandonar su territorio, para abandonar sus bienes, para abandonar, no sé, su vida cómoda y salir a una tierra que no conocía. Y es manifestado. ¿De acuerdo? Y si ustedes ven en el peregrinar de Abraham, él falló, él pecó, pero siguió siendo el padre de la fe, porque el que lo sostenía era Dios. Si fuera por las obras de Abraham, ¿qué será de nuestras obras? Tenemos que ocuparnos en buenas obras, por supuesto. De antemano fueron preparadas para nosotros. Pero ahora, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. ¿Cuál era el propósito de esta gente? Era matar a Jesús. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque les decía la verdad. ¿Han escuchado el adagio popular: la verdad duele? ¿Quién se hace enemigo de nosotros? Mire, bueno, mejor vamos a pensar quién se hace amigo de nosotros, para que ustedes puedan entender el contraste. Se hace amigo de nosotros aquel que nos lleva la idea, aquel que comparte los mismos gustos con nosotros, ¿sí? Si nosotros llegamos a Edgar, le decimos que a nosotros nos tiene que empezar a traer vallenato aquí, porque a nosotros nos gusta el vallenato. No nos gustan esos otros. ¿Por qué dice guácala? Ah, huepa. Ah, entendí, guácala. Estoy mal de oído. Huepa. O sea que Dani está de acuerdo, nos van a traer ahora vallenatos. Porque los géneros musicales no tienen problema, ¿de acuerdo? Pero resulta y sucede que a Edgar, si hay un género musical que aborrece, es el vallenato. O sea, si usted lo quiere tener indispuesto, póngale vallenato. Buen dato, dice Edgar por ahí, buen dato. Entonces póngale un vallenato. ¿Ah? Y entonces él se ha hecho amigo de Dani, porque a Dani tampoco le gusta el vallenato. No creo mucho. Entonces, ¿listo? El solo género musical nos acerca. Ahora, cuando vemos los gustos, cuando vemos toda la situación, cuando compartimos ciertas cosas, todo eso va haciendo de nosotros que hagamos amigos. Pero cuando le decimos a alguien la verdad, mire, si usted le dice a alguien la verdad así como muy seca, muy fría, ¿qué pasa? Se molesta con usted. No le gusta, se indispone. ¿Sí? Se indispone. Hemos sacado el alivio. No hay mujeres feas, sino mal arregladas. ¿Eso es cierto? ¿Sí? Hemos adornado muchas cosas. No hay bonito sin su pero, ni feo sin su gracia. ¿Cierto? Todas esas cosas, hermanos. Pero cuando se nos dice la verdad, eso genera en nosotros indisposición ni molestia. Y el Señor Jesús fue muy sincero con ellos.
Y miren, traje estos ejemplos, pero realmente él quería llegar, era al fin de que el hombre tenía que enfrentarse con su pecado. No quiero que tomen por hecho o por dado, aquí que estoy descalificando a los feos y otorgándoles atributos a los bonitos o haciendo tal o cual con géneros de música. No estoy haciendo eso. Quiero hacer la claridad porque a veces se nos van las luces. No. Estoy hablando netamente de que Jesús los enfrentó con su pecado y con su situación de no ser hijos de Abraham, simplemente descendientes. Y hay gente que simplemente es descendiente, no es hijo. Y si eres descendiente, estás por fuera. Y no nos gusta el término. Pero, hermano, el impío es causa de la ira de Dios todos los días. Todos los días. Muy bien. La cual he oído de Dios. La verdad que Jesús estaba manifestando era la verdad que él había oído de parte del Padre. No era una verdad inventada. No era algo que a Jesús se le ocurrió. Porque hoy defendemos muchas verdades que se nos han ocurrido en el camino. Y pensamos que son verdades espectaculares. Voy a nombrarles de una verdad que la semana pasada quizá también la traje a colación. La verdad de que la mujer es dueña de su propio cuerpo. ¿Eso es una verdad? Eso es una mentira. Si es doncella, o sea, si no tiene compromisos matrimoniales, ni con novio ni nada, dice, esa joven le pertenece al Señor, debería buscar las cosas del Señor. Si es casada, su cuerpo le pertenece a su marido. Igual con los solteros también. Porque aquí no solo... Porque algunos dijeron, ay, yo me salvé. Igual con los solteros. Igual con los casados. Nuestro cuerpo le pertenece a nuestra esposa. ¿Listo? Y entonces, con la motivación y libertad del aborto, dijeron, el cuerpo le pertenece a la mujer y la mujer puede disponer de su cuerpo. De tal manera que si quiere abortar, es libre de hacerlo. ¿Cómo somos descivilizados? Uy, hemos crecido. Hemos salido de la inopia de esos países tercermundistas, ignorantes. Esas son las libertades que hoy defendemos. Que la jovencita se enamoró de la otra jovencita. ¡Ay, qué ternura! Ellas son libres, pueden elegir a libre decisión su sexualidad. ¿Eso es libertad? Eso es esclavitud. Y sin embargo dicen, ay, vea, ese predicador que levanta su voz para decir eso, retrógrada, cavernícola. ¿Cómo dices tú? Amigo de Noé. Hermano, Jesús les decía la verdad y les decía la verdad provista o que provenía del Padre, que no provenía de sus propias ideas. Había un fundamento. Y ese fundamento, si podemos decir, el hombre debería llevar una marquilla. Vamos a ponerlo fino al hombre. El hombre debe llevar una marquilla que debe decir, Madeín, Dios, porque fue el que nos hizo. Imagen y semejanza de Él. Espectacular lo que Dios ha hecho con nosotros. Y sin embargo nosotros seguimos sintiéndonos dueños de muchas cosas. Y anteponemos nuestras buenas ideas, nuestras brillantes ideas, para tener argumentos contra las verdades del Señor. Tenemos tantos argumentos, pero tantos. Del último que hablé, el Señor dice, el hombre, pórtese como hombre, porque si quizá es ahí como manipartido, afeminado, sin necesidad de que sea homosexual, pero si es afeminado, dice la Escritura, está por fuera. Y sin embargo, a nosotros nos llaman retrógrados. Y nos van a decir que estamos discriminando. Y tenemos que pararnos para decir que la verdad de Dios nos hará libres. Y la verdad de Dios dice, no al homosexualismo, no al lesbianismo, no al feminismo, no al machismo. Pero, bueno, hermanos, sigamos ahí.
porque así lo quiere el Señor. Pero nosotros fuimos llamados a escudriñar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Pero al que no fue llamado a escudriñar la verdad, eso, que entre el diablo y escoja, hermano. Son sus hijos. Él puede hacer con ellos bien pueda. Ya vamos a ver que eso es lo que pasa. Si nosotros estamos angustiados, no podemos dejar de orar. No podemos dejar de predicar. No podemos dejar de levantar nuestra voz y proclamar las virtudes de nuestro Señor. Esa es nuestra tarea. Y el Señor hará lo pertinente, como Él quiera. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Bueno, se va poniendo más fuerte Jesús. Vosotros lo que hacéis son las obras de vuestro Padre. Quieren matarme. Ellos entendieron un poco. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Espera un momento, nosotros fuimos libres, nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros tenemos un papá y una mamá y nosotros hemos sido libres, nosotros caminamos bien y lo que hacemos lo hacemos porque nos da la gana. Y Jesús les dijo, no, ustedes no están libres. Ustedes no caminan porque quieren, ni porque no han nacido en fornicación. Un padre tenemos y ese padre es Dios. ¿Qué dice la gente inconversa? Dígale, ustedes no creen en Dios. Su religión no lo lleva al cielo. Y la gente que dice, no, ahora el superdotado, o sea, ustedes son los únicos. ¿De cuándo acá? Se molesta la gente. Sin embargo, Jesús les afirmó. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Cuál es la muestra de que nuestro Padre es Dios? Que nos permite amar a Jesús. Que nos permite descansar en Él. Que nuestros ojos se voltean para ver a la cruz. Que nuestra esperanza está en Él. Vino un chico de Yopal antier, estuvo un rato con nosotros, pude charlar un ratito con él y me hizo una pregunta. Así de frente me preguntó, ¿usted qué opina de tal predicador? Tun, tun, tun. Así. Y yo, ¿y ahora qué le respondo? Entonces yo le respondí de la siguiente manera. Mira, Freddy, si a ti te quitan la esperanza de que Cristo Jesús viene por ti, ¿qué te queda? Y él me dijo, pues nada, porque si nos quitan la esperanza de todo cristiano, es que Cristo Jesús viene por su iglesia. Le dije, bueno, entonces, si este predicador se levanta y dice que nosotros somos unos atrasados, porque hemos estado diciendo, ay, Cristo viene, y estamos ahí esperando que Cristo venga y que no sé qué, y estamos ocupados mientras la iglesia tiene tantas cosas bonitas por disfrutar y por hacer, ¿tú qué piensas de un predicador así? Hermanos, si no es lo que dice la Escritura, no nos sirve. No importa que sea un predicador. Y estoy hablando de un predicador reconocido a nivel mundial. Y entonces él me decía, ¿y cómo así entonces usted criticando? Le dije, es que mi autoridad no proviene de cuántos miembros tengo o de si soy pastor o no soy pastor. Tú tienes la autoridad de parte de Dios, examínalo todo. Retén lo bueno. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, hay que ponerlos en evidencia. Porque vendrán tiempos peligrosos y se levantarán falsos maestros. A esos falsos maestros hay que denunciarlos. ¿Cuál es el miedo, hermanos? No hizo eso el Señor Jesús. No se levantó Jesús en su época y dijo, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muerto. No les digo eso. No se los mandó a decir con nadie. Hermanos, nuestro mensaje tiene que ir creciendo en la verdad del Señor, porque a veces sentimos que como que nos amarran las manos. Y muchos hombres y mujeres, hermano, incontables, porque lo que dice la historia del cristianismo es que los mártires de la iglesia no pueden ni fueron contados. Fueron tantos. De tal manera que a veces llegaron algunos a una catacumba donde no se sabía cuántos cristianos estaban ahí celebrando su servicio al Señor y glorificando al Señor, y vinieron y taparon esa catacumba, le prendieron fuego y todos quedaron allá ahogados. Algunos murieron asfixiados, no sé, otros murieron quemados, otros murieron de hambre, porque las catacumbas eran unas cuevas, unos huecos en la tierra y los tapaban y los dejaban sepultados ahí y se iban.
sin alimento, sin agua, sin luz, sin oxígeno. ¿Cuánto fue el número de los cristianos? No lo sabemos. Pero muchos de esos cristianos levantaron su voz y dijeron: amo a mi Señor. La hermana me compartía ayer que había en la costa, más o menos 400 indígenas conocieron del Señor. Y sus líderes, sus caciques, los han lastimado, los han lacerado, los han golpeado, los han torturado. Pero ellos se han levantado para decir: el Señor nos ha sostenido, no hemos sentido el dolor, amamos a nuestro Cristo. Y la hermana Yolanda me hace una pregunta: ¿tendremos la capacidad nosotros? ¿La tendremos? Bueno, yo les dejo ahí la duda. ¿La tendremos? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Hay que amar a Jesús, porque yo he salido de Dios y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. El Señor Jesús siempre enfatizó y dio la claridad, no solamente en Juan, pero mayormente en Juan, de que su propósito era cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y para resumirlo, el apóstol Pedro nos dice: ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Esa es la tarea nuestra, seguir las pisadas de Jesús. Y el empeño más grande del Señor Jesús era hacer la voluntad de su Padre, entregar el mensaje que le dio su Padre. Él dio el mensaje, hizo el propósito y fue a la cruz, porque era el propósito del Padre. ¿Fueron responsables los judíos? Sí. ¿Fueron responsables los romanos? Sí. ¿Fue responsable Pilato? Sí. Aunque su esposa le dijo: mira, no tengas nada que ver con ese justo. Más advertido no podía estar. Tú no tengas nada que ver con ese justo. Y sin embargo, él lo llevó a la cruz, porque así era el plan de Dios. Y aunque él se lavó las manos y dijo: mira, ya como mi mujer me aconsejó, el remedio es lavarme las manos. En esta mañana tú no te puedes lavar las manos. No seas Pilato. O eres de Dios o no eres de Dios. No hay términos medios. A los tibios los vomitaré de mi boca. Suena fuerte, ¿verdad? Pero esa es la palabra. El Señor nos dijo la verdad. Y si por decir la verdad nos vamos a hacer enemigos de Cristo, pues listo, nos tocó. El Señor la tiene ahí plasmada y no la va a cambiar. Tenemos que enfrentarnos con esa lucha. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podrían entenderlo? Bueno, tendríamos que, no voy a especular porque tendríamos mucho para hacerlo. Porque el Señor los escogió, porque no fueron iluminados, porque tal cosa. Pero más claro no podía ser. La sentencia estaba dada para el justo juicio de Dios, porque el Señor era tan fiel a la palabra y tan certero en lo que les decía. Sus corazones eran confrontados, sus vidas eran confrontadas. Entonces, no podían tener excusa. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Listo? Perdón, no es pregunta. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No la podían escuchar. Quizá no eran los descendientes, ya dijimos atrás. Perdón, eran los descendientes, no eran los hijos. Y luego les afirma algo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere un pecador? Hacer los deseos del diablo, de su papá. Listo, eso es. Eso es lo que quiere. Dígale a alguien que tenga 2 mujeres que está mal tener 2 mujeres. Si usted que es bobo. Usted que no la sabe pasar bien. Tienen la filosofía de Alfredo Gutiérrez. Si la una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. Y cosas como esas. ¿Bien? No, hermano. La Escritura dice ciertas cosas y a esas cosas nosotros nos debemos como hijos. Los que pueden comprender el mensaje. Pero los que no pueden comprenderlo, entiendan. Serán esclavos del pecado. Y son hijos de su papá el diablo. Y suena fuertísima la acusación. Afortunadamente no son mis palabras, gracias Señor. No son las mías. Tú lo dices. Si te suena fuerte desde aquí, puedes leerlo en la Escritura ahí, en silencio, y confrontarte con eso. Ahora, los deseos del diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio.
Por eso querían matarlo. Luego dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Por eso los que permanecen en la verdad, permanecer en la verdad, es una buena señal de un salvo. Permanecer en la verdad. No desviarnos de la verdad. No alejarnos de ella. Es permanecer en ella. Aunque nos cuesta. ¿O a quién de nosotros no nos ha costado lágrimas cuando hemos fallado y le decimos, Señor, por favor, ¿cómo con tan hermoso eres, con tan glorioso Dios que tengo, cómo puedo llegar a esto? Pero como decimos, siempre ese favor de Dios, al permitirnos el pecado, nos lanzará a sus brazos, porque encontraremos que no hay otra respuesta, sino Él. Él. Así de que hay que permanecer en la verdad, porque no hay verdad en Él. Y entonces describe las características. Él es homicida, no permanece en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es padre de mentira, ¿cierto? Porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, o decimos la verdad, o sostenemos unas mentiras por quedar bien con ciertas personas, y mostraremos simplemente de qué somos hechos. A la gente no le simpatiza mucho que le tengamos que decir ciertas verdades. Miren, hermanos, no se pierdan los jueves. Venga, comparta la ira de Dios. Hoy es estremecedor. Debiera generar tanto temor en nosotros. Cuando leímos Apocalipsis esta mañana 16, las copas de la ira de Dios. Y es su justo juicio, porque el hombre se lo ha buscado. Un justo debe correr a los brazos del Señor y refugiarse. Y tal como dice la Escritura, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que pierdes la salvación, está diciendo que debes ocuparte de tal manera que sientas temor, que sientas miedo, que te haga correr hacia el Señor. Que tengas claro que no hay una respuesta diferente. Pero hermanos, somos tan livianos con esto. Nos ha hecho falta. Edgar nos hacía una reflexión del hermano W. Pink, tal vez era. Nos decía, en este último año, ¿cuántas veces has escuchado predicar de la ira de Dios? Y llegábamos a la conclusión de que llevamos como más de un año que no hablamos de la ira de Dios. Y la ira y la misericordia están juntas porque Dios no cambia. El amor y su justicia están juntos porque Dios no cambia. Y debemos predicar lo uno y debemos predicar lo otro. Algunos han abusado de la misericordia del Señor. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, algunos lo que pasa es que no han entendido la gracia. De la gracia habéis caído. Temor y temblor en nuestra salvación, hermano. Que Dios no se lleve a eso. Que Dios nos lleve a no callar nuestro mensaje para predicar. Que Dios nos lleve a no cesar en nuestra oración. Mire, privada y colectiva, hermanos. Privada y colectiva. Algunos de nosotros no somos muy motivados a venir los martes. Pero quiero motivarlos, hermano. Mire, la oración comunal es necesaria. Los apóstoles se reunían y comían juntos con alegría, sencillez de corazón y compartían la doctrina y compartían las oraciones. Y hay que hacerlo. Yo no sé, hermano, si usted muchas veces, estando desanimado para orar, ver a otro hermano de rodillas, lo ha animado por lo menos a arrodillarse. Pues yo quiero decirles, a mí me ha pasado. Ver a otro hermano ahí arrodillado, muchas veces nos produce a nosotros el deseo de arrodillarnos. Y también muchas veces cuando estamos distantes de eso, hermano, nos olvidamos de orar. Y pasan 8, y pasan 10, y pasan 15 días. Y usted ni tomó su Biblia, ni tomó unos minutitos para orar. Y luego preguntamos, ¿cómo estás de tiempo? No, usted, el trabajo,
de sol a sol, de sol a sombra. Terrible. Amas al Señor. Gracias, Señor, porque te amo. Pero como nos dice un hermano, si te levantas tarde y tienes que salir de afán para el trabajo, y está tu desayuno en el cual ocupas 10 minutos, o tu devocional, ¿qué haces? No me respondes. Eso es amar al Señor. Ser capaz de decirle al desayuno, Señor, prefiero los 10 minuticos contigo. Los prefiero. Pero a veces dicen, ¿sabe qué dicen? Yo desayuno, pero en la buceta oro. Y en la buceta ora profundamente. En la buceta no se conecta a su iPod, como se llame. No sé en qué. Y se puede ir escuchando chistes, se puede ir escuchando música, se puede ir, no sé. Porque quisiera ver cuántas prédicas tienes en tu iPod, en tu MP3, en tu celular. Quisiera ver. Porque esa es la esencia de nuestra vida. Ocuparnos en nuestra salvación. Verlo desde donde tenemos que verlo. Porque amamos a Jesús. ¿O no lo amamos? Bueno, yo espero que sí. Y si no, el diablo ya nos da su ejemplo. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. Bueno, lo resumió el Señor. No vamos a avanzar más porque el tiempo se nos fue. Y a mí, que les digo la verdad. A mí, que soy hombre que les hablo la verdad del Padre, me quieren matar. A mí, que les puedo dar vida, porque aquel que no permanece en mí, muere. Ya lo leímos por allá en el capítulo, en el verso 24, 23, por ahí. Si nosotros no aceptamos al Señor, moriremos en nuestros pecados. Una y otra vez, insistentemente el Señor. Y entonces quisiera terminar con esta reflexión del verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?